nomás, profesor. Yo lo voy a estar Sí, acompañando entonces, para tomar la lista. ¿Mm? claro. Bueno, entonces, pues naturalmente buenas tardes nuevamente. Ya los acompaño de nuevo después de 2 semanas de convalecencia. Aquí en Colombia de una epidemia bastante fuerte de enfermedades respiratorias, pero bueno, menos mal tuvimos la posibilidad que una excelente profesora los acompañara para no quedarnos atrás. Entonces, solamente un anuncio administrativo. Recuerden que la evaluación ya comienza en un par de días que siguen. Yo les envié un mensaje a todos ustedes, donde aquí me va a permitir leerlo de nuevo. A ver, ¿dónde metí el mensaje? Ah, aquí está. Entonces, dice que la evaluación comienza el jueves 24, es decir, hoy, perdón, empieza el sábado 26 a las 00, es decir, al primer minuto de comenzar el sábado y termina el siguiente sábado 3 de mayo a las 23:59. Para esa evaluación, que es muy sencilla, son 20 preguntas de un banco de 40 preguntas de falso y verdadero y de selección múltiple con una sola respuesta, y en todas las respuestas van a ver ustedes esas instrucciones. Pondera el 30% y corresponde a las semanas, a las unidades del 1 al 5, es decir, la que vamos a ver en el día de hoy va incluida también. Realmente toda la información está en las ayudas, en las presentaciones que están correctamente cargadas en la plataforma. Obviamente, pues es bueno que ustedes lean de pronto algunas de las referencias que están dentro del sílabus, pero si no tienen el tiempo para escudriñarlas con profundidad, absolutamente todo está en las ayudas y no hay ningún tipo de pregunta como, no sé cómo le digan en Chile. Aquí en Colombia le dicen preguntas con cáscaras, cascareras, es decir, que trate de hacer incurrir al estudiante en un error. No, todas las preguntas son muy claras y naturalmente pues yo voy a estar pendiente hacia alguien que necesite, y naturalmente Ana María si hay algún problema con el tema del ingreso. Tienen 90 minutos para hacer la prueba, para las 20 preguntas, es un tiempo supremamente amplio. Y pues al término del ejercicio, es decir, cuando se cierre la evaluación el día sábado, a todos inmediatamente les va a llegar la calificación y les va a llegar una explicación de cuál fue la razón de por qué tuvieron las preguntas correctas o incorrectas. Pero entonces, no se preocupen, realmente la idea de este tipo de evaluaciones es si se puede utilizar esas expresiones, uno mismo evaluarse qué tanto ha comprendido la materia, pero pues de una forma lógica, ¿no? O sea, no vayan a creer que esto es con el ánimo de sacrificarlos, ni mucho menos, porque pues no es así. Bien, entonces, para que lo tengan en cuenta, tienen una semana, les repito. La prueba se abre automáticamente. Una vez la abran, tienen 90 minutos para cerrarla, solamente tienen un intento. Así son las políticas de la universidad, pero pues yo creo que con que ustedes lean las ayudas nuevamente o repasen los videos va a ser más que suficiente, o sea que no tienen de qué temer. Bueno, entonces continuamos con esta unidad 4, ya cerrando prácticamente este tema del empirismo, del positivismo. Entonces, recuerden que llegamos después de todo lo que la profesora Luisa les habló muy bien las 2 clases pasadas. Entonces llegamos al momento donde la humanidad o la sociedad se enfrenta a la crítica de esa política metafísica. Específicamente uno de los más grandes autores o pensadores es Comte, Augusto Comte, filósofo, matemático francés, realmente una persona que trató de utilizar permanentemente el método científico para analizar la sociedad. Y él obviamente trata de dirigir todo su pensamiento en un análisis permanente de la sociedad y todo lo que sucede en el día a día con una vista muy positivista, muy lógica a través de la observación. Y él propone una nueva forma de entender la política y la sociedad. Él argumenta, por ejemplo, que los estudiosos, que los académicos deben elevar la política, es decir, la intención, la idea de servir al Estado, a la ciudadanía, al ser un funcionario público, a una categoría de una ciencia de observación donde se tiene que basar principalmente en esa realidad observable, en los fenómenos que podemos nosotros palpar y que podemos entender a través de los sentidos,
y obviamente también las leyes que rigen la civilización. Comte, como ya lo habíamos visto en dos sesiones atrás, es el fundador, una de las personas que se creen, que se reconoce como fundadores de la sociología, y él obviamente tiene algunas influencias previas, ¿no? Pero de todas formas, él es el que inicia una nueva visión de la sociología contemporánea. Recuerden que él establece que la sociología es casi para él una de las ciencias más importantes, si no la más importante. A ver si están viendo correctamente las ayudas, ¿cierto? Sí. Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces, Comte argumenta o establece que debe haber un nuevo orden social basado pues en algunos principios, ¿no? Precisamente, por ejemplo, él habla de una necesidad de restauración después de la Revolución Francesa, este momento tan difícil en la historia, donde pues básicamente se enfrentaron dos puntos opuestos, dos caras de la moneda para tratar de buscar un mejor futuro, porque precisamente él decía que luego de la Revolución Francesa el pasado estaba realmente muerto, estaba irrevocablemente muerto, ya era necesidad, ya era necesario pensar hacia el futuro y comenzar a tener otro tipo de lógicas. Por lo tanto, él propone crear una restauración, una reorganización, es decir, la formación o la estructuración de un nuevo tipo de orden social basado en unos nuevos principios. Y pues naturalmente esos nuevos principios están basados principalmente en utilizar las lógicas del positivismo, es decir, lo que podemos entender a través de los sentidos, lo que podemos vivir en el día a día para ser aplicado en nuestro entendimiento tradicional de las cosas. Es así como Comte establece, a ver que no te la ayuda, ahora sí, ese pensamiento básico, esa estructura estática del pensamiento de Comte está basado en tres elementos fundamentales, en tres aspectos o aristas principales y naturalmente la interrelación que pueden tener entre unos y otros. Primero que todo, un estado definido como de conocimiento intelectual. Segundo, una forma de gobierno político, una forma de administración que depende principalmente del factor conocimiento, es decir, de gobernar, de tomar decisiones basadas no solamente en lo que sentimos, sino también en nuestras experiencias y en las creencias predominantes. Es como casi que una utilización de realmente lo que sabemos que funciona. Y finalmente, una civilización de cualquier corte, literaria, artística, comercial, industrial, que surge de la interacción de los factores anteriores. Es casi que una organización tripartita, ¿sí? De tres elementos que de cierta manera hace que el servicio público, el entender el Estado, la forma de gobierno y los ciudadanos tengan una interrelación muchísimo más interesante. Es así como a Comte, nuevamente podemos decir que tiene permanentemente en su forma de pensar un espíritu positivista, porque él propone que las sociedades humanas se deben desenvolver como una idea o como un espíritu, ¿no? Entonces, la evolución de la historia política, social, artística, cultural, filosófica, son procesos de ese espíritu positivo que utiliza su experiencia del día a día, que tiene una posibilidad de entender qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, naturalmente alejándonos de algunos extremos, para alcanzar su propia naturaleza, ¿no? Eso finalmente Comte lo termina estableciendo en algo que es casi lo más conocido de él, que es la ley universal de tres estadios. Entonces recuerden muy bien que Comte es una persona, es un pensador que finalmente trata de utilizar siempre el método científico, la razón, lo que podemos palpar, lo que podemos probar en la explicación del desarrollo de la humanidad. Y él establece esos tres estadios. El primer estadio, que él llama teológico, es donde él propone que la mente humana explica los fenómenos por la voluntad de las divinidades, eso ya lo habíamos tratado en su momento, donde los seres humanos en el momento que se enfrentan con una situación, con un fenómeno que está alejado de su propio entendimiento, buscan la explicación más allá de lo que está en su propia dimensión. Es decir, es algo más allá de mis sentidos, de mi entendimiento, son unas divinidades que son los que toman las decisiones por nosotros y que hacen que el día a día
tenga un devenir que nosotros quizás no podemos comprender. Y de cierta manera, racionalización de esas creencias teológicas, pues le hace pensar o le hace formular que hay quizás algún tipo de espíritu positivo, ¿no? En ese tipo de estadio, ¿no? Que de cierta manera genera un proceso de racionalización del por qué pues las situaciones acontecen, ¿no? Del por qué las cosas suceden. Como un estado intermedio, él menciona un estado metafísico donde menciona o donde atribuye a unas causas abstractas que se instituyen esos dioses para la sustitución o la explicación más bien del mundo. Esas cosas abstractas son esencias, son elementos que de cierta manera son una etapa antecesora o anterior o más bien intermedia entre ese estado teológico y finalmente un estado positivo, un estadio positivo que naturalmente ese estadio metafísico permite que los seres humanos de cierta manera puedan criticar o comprender, racionalizar la explicación de las cosas que anteriormente se le podían dar una razón completamente teológica, pasando por metafísico y finalmente desembocar en algo que se llama el estadio positivo. Ese estadio positivo es quizás intención o el objetivo final de Comte, es decir, establecer una base científica para el estudio de la sociedad, donde pues naturalmente el conocimiento auténtico solamente pues, para el entendimiento de él, para gusto de él, solamente podía basarse en esa experiencia sensorial y la observación empírica, ¿sí? Verificable a través del método científico que les estaba mencionando. Entonces, naturalmente, en ese estadio, las leyes, no solamente las causas, son una explicación o la única explicación válida de los hechos, ¿correcto? Es decir, la forma de cómo interactúan diversos elementos en el día a día, que los podemos probar, que los podemos sentir, que los podemos medir, que los podemos calcular quizás, y finalmente, si hacemos todo esto, los podemos entender dentro de nuestra propia humanidad, dentro de nuestra propia lógica de seres humanos, en el cual todos se supone que estamos en la misma dimensión. Ya para cerrar este punto, pues nos lleva a entender que esa filosofía positiva es desarrollada por Comte como base para un nuevo orden social, donde reconoce que esa ciencia, esa filosofía positiva, es el material para unos dogmas futuros, pero no son el dogma en sí, o sea, son aportes como tal para grandes creencias que vamos a tener como seres humanos, como individuos, como sociedad, pero no son el dogma en sí, es decir, no podemos retroceder ese estado teológico donde le asignamos la posibilidad para que las cosas funcionaran, para que las situaciones devanaran, simplemente por capricho, si me permiten la expresión, de unos seres divinos a los cuales no teníamos nosotros ningún tipo de acceso, ni quizás teníamos ningún tipo de entendimiento. Entonces, esa filosofía positiva busca o implica mirar las cosas desde un punto de vista del ser humano, ¿sí? Es decir, de comprender nuestras propias limitaciones, ya que no tenemos una posibilidad de hacer una síntesis objetiva. Claro, naturalmente porque tenemos, cada ser humano, cada individuo tiene algunos rezagos, algunos, ¿cómo se pueden decir? Características que impiden que tenga un razonamiento completamente objetivo. Todos tenemos algún tipo de sesgo, todos tenemos algún tipo de historia, todos tenemos incluso un poco de ignorancia en el de tomar decisiones. Entonces, de cierta manera, esa filosofía positiva lo que implica es que nosotros como humanos reconozcamos nuestras limitaciones y podamos tratar de buscar entender las situaciones que acontecen en el día a día de una forma mucho más objetiva. Eh, También, de cierta manera, Comte enfatiza la importancia nuevamente de la sociología. Recuerden que para él, les repito, para Comte la sociología era quizás la ciencia más importante para entender el ser humano, ya que ese conocimiento positivo de las sociedades está basado naturalmente primero en el individuo y se termina como tal volviéndose cada vez más complejo, cada vez más grande, cada vez más intrincado y reconoce o requiere el conocimiento de todas las demás realidades del ser humano como individuo y del ser humano como miembro de una sociedad en los cuales a través de las diferentes interacciones se vuelve cada vez más difícil comprender qué es lo que estamos nosotros pensando,
cómo es que nosotros estamos entendiendo la realidad y naturalmente hacia dónde vamos caminando. Esa ley, ya pasó la ayuda, sí, esa ley de los tres estadios, entonces lleva a que para Comte la sociología, la finalidad como tal, como ciencia, era determinar una especie de ley de desarrollo para comprender a la sociedad humana en general. Y naturalmente, si pensamos en comprender a la sociedad, pues tenemos que comprender al individuo. Naturalmente, sin caer en el error de pensar en ser completamente reduccionistas y decir que vamos a establecer leyes con las cuales nosotros podemos entender por completo qué es lo que pasa por la mente de los seres humanos y que podamos comprender la razón o las razones de cómo se interrelacionan en las sociedades, en las parejas, en los estados, en las civilizaciones. Entonces, naturalmente, él dice, para tal fin, que la humanidad progresa como un todo en una línea recta, es decir, es como si fuera un proceso de evolución permanente donde con base en las experiencias o en las visiones erróneas del pasado, la sociedad va caminando hacia el futuro. Naturalmente, esta idea se basa en un erróneo de cierta forma postulado de que la humanidad es un ente único, ¿sí? Es quizás que todos los seres humanos fueran cortados por la misma tijera, ¿no? Cuando en realidad nosotros lo conocemos, que es un conjunto de sociedades humanas. Muy a pesar de que los seres humanos tenemos elementos que son casi que característicos, tenemos una orientación política, sexual, ideológica, tenemos una forma de reaccionar al bien, al mal, tenemos quizás una forma de entender lo correcto y incorrecto, lo justo y lo que es injusto, es bastante reduccionista, como les decía, pensar que toda la humanidad es un ente único. No, por el contrario, es un conjunto de sociedades humanas. Y como son sociedades humanas, cada cual tiene una particularidad, tiene unas características y tiene unas dependencias que les llevan a ser independientes de unos con otros. Claro, naturalmente nosotros como seres humanos estamos tratando de vivir en este mundo cada vez más globalizado, pero tenemos que reconocer esas diferencias y a través de esas diferencias entre nosotros, entre sociedades y naturalmente entre individuos es que eh, podemos hacer que la vida quizás sea más amigable y más afable, ¿no? Recuerden esa lógica de que el bien es simplemente eh, el alejarse del sufrimiento, ¿no? Es decir, tener cierto grado de placer sí, y sin tener ningún tipo de sufrimiento. Ahora, de cierta manera también Comte lo que buscaba era, o lo que llega a proponer, si lo podemos mencionar así, es que se reducía la sociología a un solo problema, ¿no? La ley de los tres estados, ¿no? Y de cierta manera, al establecer solamente estos tres estadios, el teológico, el metafísico y el propiamente positivo, pues Comte hace algún tipo limita el desarrollo como tal. Es así que Comte se propone unas tareas hacia el futuro donde consideraba que el mundo necesitaba una especie, ser de profeta o de visionario que anunciara cómo iba caminando la humanidad hacia su fin, ¿sí? Y él mismo se veía como ese profeta, él mismo se veía como una persona que estaba tratando de aleccionar al resto de los individuos de cómo las sociedades, de cómo los individuos iban caminando poco a poco en un proceso de evolución y quizás de involución. Se creía en ese momento que los hechos sociales no estaban sujetos a leyes generales y que la sociedad podía moldearse a voluntad. De cierta manera, hay muchos pensamientos, muchas formas de ver la vida que podrían estar a favor o en contra de este tipo de observaciones, pero lo que podemos sacar como resultado es que este método positivo que proponen todos estos inteligentes pensadores que en su momento, o sea, se propusieron eh, darle una cabida mucho más a lo que eran las causas y las consecuencias y las formas de probarlos, pues nos llevan a que el método positivo nos haya influenciado hacia adelante de cómo a través del pensamiento, de la posición política, de las ideologías, siempre tenemos que tener en cuenta la observación, la experimentación, la comparación, la investigación histórica, porque definitivamente nosotros no
podemos proponernos tomar decisiones, tener orientaciones filosóficas, políticas, sin tener en cuenta qué es lo que nos ha pasado, sin observar, sin experimentar, no solamente por parte de nosotros, sino ver qué es lo que las demás sociedades les ha tocado vivir fruto de buenas o malas decisiones, comparamos. Finalmente, basados en una investigación histórica, podemos tener algún tipo de pensamiento, de tomas de decisiones y naturalmente de unión a una forma de pensamiento político o de ideología. ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos a pasar a la unidad 5 ya para dar cierre, como les decía, a estos temas que están incluidos en nuestro primer examen, en nuestra primera evaluación. Si hay alguno de estos compañeros que no habían ingresado cuando estábamos hablando al respecto, simplemente les mencionaba que esta primera evaluación va a ser una evaluación de 20 preguntas de un banco de 40 preguntas. Son 20 preguntas de falso y verdadero y 20 preguntas de selección múltiple con una sola respuesta correcta. Pero pues no les puedo garantizar que les van a salir 10 y 10, ¿no? La plataforma Blackboard hace un sorteo casi que automático de las preguntas disponibles y muy seguramente a todos no les van a tocar las mismas, ni tampoco les puedo garantizar que a todos les va a tocar las mismas cantidad de preguntas de falso o verdadero, pero pues de cierta manera, les repito, es una evaluación muy sencilla y no tienen que temer. En esta sesión número 5, lo que nos establece el sílabus es explorar el concepto de episteme, que se refiere principalmente al conocimiento cierto, al conocimiento, podríamos decirlo que verdadero, ¿no? O el conocimiento correcto. En ocasiones es un poco molesto porque la palabra cierto, correcto, verdadero, por lo menos se trata en generalidades de como si fueran unas palabras homófonas. De cierta manera, eh, es cierto, son homófonas, pero específicamente episteme nos habla del conocimiento cierto, es decir, en el que podemos nosotros confiar, en el que nosotros podemos creer, en el que realmente explica las razones de un fenómeno o que nos da el acceso a un conocimiento verdadero. En esta unidad 5 analizaremos cómo se ha entendido la ciencia a lo largo de la historia y algunas diferentes perspectivas filosóficas que han modelado nuestra comprensión del saber. Como resultado de aprendizaje, lo que esperamos es que al finalizar esta sesión ustedes estén capaces de conocer y comprender los fundamentos de la dimensión social de la política, así como las fuentes para la ideología, para el pensamiento, naturalmente para esta gran materia que estamos hablando. Es así como para comenzar esto, discúlpenme, ¿me están escuchando correctamente? Sí, profesor. Gracias. Lo que sucede es que aquí está lloviendo, parece el diluvio y está fallando un poco la energía, entonces por un momento dejé de verlos. Bueno, muchas gracias. Si tienen algún momento que haya alguna falla, por favor, notifíquenme inmediatamente para poder corregirlo. Entonces, es así como en esta epistemología que ya habíamos tocado en la primera y la segunda sesión como una filosofía de la ciencia. Recuerden que la epistemología lo que analiza es el conocimiento, cómo nos acercamos al conocimiento, pues nos centramos en esa epistemología que se ocupa del conocimiento científico, ¿no? Recuerden que habíamos también hablado en su momento la diferencia de epistemología, que es realmente conocimiento científico y qué podía ser la nociología u otro tipo de ramas de la filosofía que quizás solamente se acercan al saber, ¿no? No al conocimiento científico, sino al saber, el saber cómo, no sé, cómo hacer un café, cómo hacer eh, una olla o algún tipo de refractaria, ¿sí? Es algo quizás en ocasiones mucho más técnico, más manual, no sin aclarar nuevamente, como les decía en ese momento, que no estamos en ningún momento discriminando la diferencia de conocimiento científico, conocimiento positivo, conocimiento básico, como el saber como tal, ¿no? O sea, porque eso genera en ocasiones unas divisiones de conocimiento que son bastante incómodas porque pareciera como si solamente los que tienen un conocimiento del saber manual
tuvieran un conocimiento inferior a los que se dedican al conocimiento científico. Entonces, es así como en esta presentación, a ver, ya pasó. Debemos pensar que es la ciencia como conocimiento cierto y pues tenemos que reconocer que es importante que la concepción, tener en cuenta siempre que la concepción de la ciencia ha variado a lo largo de la historia, que es lo que hemos visto durante estas 4 primeras unidades, una gran cantidad de unidades, perdón, de personas, una gran cantidad de visiones de vida, una gran cantidad de entendimientos de la independencia o dependencia que podemos tener nosotros como ser humano para tomar nuestras decisiones, para entender nuestra propia realidad, de qué tan importantes es para algunas personas la existencia de un ser supremo para el día a día, de qué tan válido es para otros el confiar en que un Dios o un creador superior, un ordenador superior, nos pueda estar dictando permanentemente nuestro conocimiento y que nosotros simplemente lo que hacemos es cumplir lo que nos dictan otras dimensiones. Todo esto que ustedes han escuchado muy atentamente durante estas 4 unidades. Entonces, esa idea de ciencia que tenían Aristóteles y los antiguos difiere, podemos decir que significativamente, de esa concepción moderna. Porque mientras que para los modernos las ciencias son principalmente experimentales y son positivas, es decir, tienen algún tipo de fundamento principalmente en el día, en lo que nosotros podemos sentir y define la noción de ciencia. Para los antiguos esta noción de ciencia estaba más ligada a la metafísica. Recuerden que hablábamos del mundo y las ideas, que nosotros no podíamos, para algunos pensadores, no podíamos tener acceso directo, sino solamente a través de un quizás favor que nos daban esas divinidades para poder entender que el día a día, como otros pensadores le daban esa posibilidad de creación a unas materias como el agua, como el fuego, como el aire, Anaximandro, Anaxímenes. Recuerden todos estos pensadores hoy en día, específicamente para la unidad que estamos viendo, ese conocimiento moderno, ese conocimiento, ese pensamiento moderno es principalmente más positivo que metafísico. Está basado más en la relación de la realidad con lo que nosotros podemos palpar, con lo que nosotros podemos probar y comprobar, más que a conocimientos o a algún tipo de creencias. Nuevamente, no estamos diciendo que el que se aleje un momento de este tipo de comprobaciones para poder darle explicación a su día a día, a su vida, a su creación, a su origen, desde una parte metafísica esté mal. No, jamás. Simplemente estamos presentando diversas perspectivas que ustedes como cientistas sociales tienen que tener en cuenta para que a través de esa riqueza, de ese intercambio de conocimientos puedan tener una visión de la realidad mucho más fuerte, mucho más compleja y naturalmente quizás mucho más correcta, si me permiten esa expresión. Pues bien, entonces nos llevan esta forma de pensar a dos perspectivas que son irreductibles, ¿no? Primero, un mundo antiguo, por un lado, que se centraba en esa metafísica y que combinaba la ciencia con el saber en sí mismo. Anaxágoras, Aristóteles, Platón, representan esa perspectiva. Recuerden que habíamos hablado que en ese momento los filósofos no solamente eran filósofos, sino también matemáticos, eran geometras, eran físicos, eran químicos, donde de cierta manera entendían que tenían que tratar de cierta manera de armonizar esas dos visiones, ¿no? No solamente la parte metafísica, que era una parte fundamental de la sociedad donde ellos vivían en ese momento. Recuerden que no solamente eran religiones monoteístas, sino pensamientos donde existían una gran cantidad de divinidades y cada una de esas divinidades explicaba o comandaba algún aspecto de la naturaleza, el fuego, la tierra, los mares, los placeres, la agricultura, la belleza, la guerra, todo este tipo de cuestiones. Por otro lado, tenemos una perspectiva del mundo moderno que se enfoca más en las ciencias positivas, ¿no? Ciencias quizás experimentales, empíricas, fenomenológicas, tocamos pensadores como Locke, como Hume, como Comte, como Durkheim, bueno, muchos que son exponentes de esta visión.
Y ahí, de cierta manera, tenemos que llevar nuevamente a una pregunta que quizás hemos tratado de resolver entre todos a lo largo de estas sesiones, y es cómo se define la ciencia, qué es la ciencia. Pues bien, nosotros en su momento habíamos propuesto eh, una, eh, unas definiciones quizás un poco más ligeras, más livianas. Eh, para este punto es necesario quizás que la caractericemos de una mejor forma. Entonces, pues la presentación de nuestra universidad, obviamente, nos menciona de una definición clásico de ciencia, donde es básicamente el conocimiento de las causas por sus causas, ¿correcto? Entonces, eso, de esta forma, la ciencia la podemos entender o la podemos concebir, definir como un conocimiento perfecto que busca las razones de ser de las cosas, el origen de las cosas, desentrañando, investigando, indagando, explorando su fundamento en el ser y en la forma como son inteligibles, cómo se pueden conocer, cómo se pueden entender. Y esto obliga o nos lleva más bien o implica a que haya un conocimiento a través de la demostración y un conocimiento que sea explicativo. ¿Correcto? Entonces, nosotros podemos conocer las cosas a través de una demostración de cómo es que nosotros las caracterizamos y cómo las podemos explicar. Cómo, si podemos llegar a esa expresión un poco tosca, cómo nosotros podemos saber qué es ciencia es a través de una posibilidad de entender, de demostrarlos y de explicarlos a los demás. ¿Ya? Y pues obviamente eso nos lleva a que, como dice la siguiente ayuda, la ciencia se termine entendiendo o acercando a un conocimiento perfecto, ¿no? Porque la ciencia se distingue de una mera opinión, de una mera percepción, al constituirse como un conocimiento exacto. Y eso es lo que podemos llamar como una episteme. En esto es que nosotros los cientistas sociales y ustedes que muy seguramente se van a embarcar en unos procesos de investigación interesantísimos para graduarse de sus carreras, tienen que comprender cómo la ciencia social busca establecer parámetros, leyes, normas, quizás algunos estándares de conducta a través de la utilización de las opiniones. Entonces, le tenemos que dar algún tipo de validez a lo que las personas perciben, a lo que ellos entienden desde su propia realidad, pero la unión de todas esas meras opiniones, de esas meras percepciones, que podríamos decirlo no son ciencias exactas, no es un conocimiento exacto, la unión de todo esto nos lleva a que haya un conocimiento exacto, una episteme. Esto implica que la ciencia busque conocer los efectos a partir de sus propios principios y causas, proporcionando o ofreciendo más bien quizás a través de esa exploración un conocimiento profundo y fundamentado. O sea, no solamente nos estamos alejando de la conversación del día a día con nuestros amigos, con nuestros conocidos, donde quizás nosotros podemos pensar que estamos creando conocimiento y de por sí lo podemos estar haciendo, pero hasta qué punto ese conocimiento es cierto y hasta qué punto ese conocimiento es ciencia. Pues precisamente esa es la lógica de entender que ese conocimiento cierto es un conocimiento científico que puede comprobarse, que se caracteriza por ser necesariamente verdadero y conforme a la realidad. Y cuando estamos hablando de un conocimiento científico, nuevamente recurrimos a esta lógica del método científico, donde aún a pesar de que las condiciones cambien, si se dan una serie de elementos y nosotros tomamos una serie de decisiones, con el transcurso del tiempo vamos a obtener los mismos resultados. La base quizás más fundamental del método científico es que sea replicable, que ese conocimiento sea replicable, que sea conocimiento científico. ¿Por qué las opiniones no son replicables? Porque todos los seres humanos somos un universo completamente diferente, maravilloso y complejo, que muy seguramente el común denominador es que somos diferentes a los demás. Tengamos más puntos de desacuerdo que de acuerdo. Esa es la razón de por qué hablamos de conocimiento cierto, de conocimiento científico, de que es lo que realmente nos da una oportunidad a nosotros como seres humanos para avanzar. Nuevamente, reconocemos el valor del pensamiento y de las opiniones de las personas, sobre todo de las percepciones, que eso es algo que en la época moderna y quizás posmoderna se le da un valor muchísimo más amplio, lastimosamente a mi gusto en ocasiones, que el conocimiento cierto.
Entonces, simplemente las percepciones, las autovalidaciones, el autorreconocimiento, en ocasiones se le da una connotación de conocimiento cierto. Obviamente ese conocimiento cierto no puede ser de otra manera para que nosotros podamos tener una toma de decisiones objetivas. Recuerden en este tema que habíamos hablado de una exploración histórica científica, porque de lo contrario no podría considerarse conocimiento cierto. Si no es un conocimiento científico, no puede considerarse un conocimiento cierto. Y la ciencia, la lógica de este conocimiento cierto es que busque conocer lo que es con certeza y con fundamento. Voy a dar simplemente un ejemplo que quizás puede ser eh, bastante problemático, si me permiten la expresión, o alejarse, o que pueda tocar algún tipo de fibras, pero creo que para eso es que nosotros estamos en este tipo de escenarios académicos. Cuando hablamos de conocimiento cierto, durante los últimos años, como les decía, cada vez se han formado dos pensamientos precisamente frente a algo que se opone a lo que es, perdón, a que la ciencia social se opone a lo que son las ciencias naturales. Por ejemplo, en el tema del sexo y del género, la división entre sexo y género. Para la biología, tradicionalmente, no estoy, de una vez lo aclaro, no estoy a posición ni a un lado ni del otro. Ustedes saben, yo me mantengo completamente neutral, como debe ser. Para la biología y para algunas personas, dicen el sexo no puede ser completamente diferenciado del género. Sexo y género vienen unidos de la mano. El que nace hombre es un hombre, o sea, con órganos masculinos, con ciertos cromosomas, con algunas presencias de sustancias químicas en su cuerpo, es hombre, y los que no, pues son mujer. No hay otra opción. Otras personas simplemente le dan más enfoque a las percepciones, a las opiniones acerca de cómo se autorreconocen, de cómo se autoperciben las personas, y ya logran entender o establecen un debate sobre una división entre el sexo y el género. Bajo esta segunda visión, las personas pueden nacer con órganos sexuales, con un tipo de sexo que es asignado en el momento del nacimiento, pero a través de su evolución, de su crecimiento como personas, como individuos, y a través de una serie de aprendizajes, identifican que su propio género no está unido al sexo. Como les digo, son dos formas completamente diferentes de pensar. ¿Y cuál es la crítica? Que es porque traigo ¿Cuál es la crítica entre estos dos extremos, lastimosamente? Y es por lo que traigo el ejemplo. Es realmente qué entenderían ustedes como conocimiento cierto, como conocimiento científico para darle validez a una opción o la otra opción. Muchos dicen realmente solamente es el conocimiento cierto, conocimiento científico, todos aquellos que piensen desde la línea de la biología, porque no se ha probado, a menos de que hayan algún tipo de excepciones a la regla, que hay, por lo menos en los humanos, hay dos sexos, hay más sexos que esos dos, hombre y mujer. Por el otro lado, los que piensan diferente dicen, no, lo que pasa es que la biología no está dando un conocimiento científico, no es un conocimiento cierto porque tiene algún tipo de sesgo con el cual fue creado desde el principio, y su evolución ha tenido siempre unas limitaciones. ¿Qué pueden ustedes creer? Se los dejo a su entendimiento, pero simplemente, ¿por qué traigo el ejemplo? A que definitivamente ese conocimiento cierto para nosotros como seres humanos, para el crecimiento de nuestras sociedades, de nuestras familias, de nuestras parejas, para alcanzar ese bien común que desde el tiempo de los socráticos y los presocráticos lo habíamos mencionado, tenemos que tener conocimiento científico, conocimiento cierto para tomar decisiones. Solamente acabo un punto al respecto, como les digo, no quiero tocar fibras ni establecer pensamientos sectarios, ni mucho menos. ¿Qué lógica puede haber de conocimiento cierto dependiendo de cómo lo vemos a la izquierda o a la derecha? Supongamos, como esta es una materia de ideología y política, supongamos que ese conocimiento cierto le puede servir a los tomadores de decisiones para asignar algún tipo de, qué sé yo, retribuciones o algún tipo de créditos blandos para las mujeres por encima de los hombres, ¿correcto? O para tener una asignación de retiro, una pensión mucho más rápido que los hombres.
o para tener algún tipo de subsidios más cargados a las mujeres que a los hombres. No estoy criticando, les recuerdo, simplemente le estoy dando es un ejemplo. Cómo los tomadores de decisiones tienen que utilizar ese conocimiento cierto para cómo establecer esa línea entre quiénes son hombres, quiénes son mujeres, quiénes son los que van a poder ser usuarios finales de este tipo de beneficios que puede tener un gobierno, un Estado, o cómo se van a alejar. Entonces, este tema del conocimiento cierto, el conocimiento científico es algo que en el día a día nosotros estamos utilizando y que independientemente de en qué lado del espectro nosotros nos ubiquemos, tenemos siempre que considerarlo fundamental para la toma de decisiones, no solamente para nuestro día a día de manera individual, sino en el momento que tengamos responsabilidades para mejorar las condiciones de una sociedad. Es así como nos lleva a de cierta manera, dentro de esta misma evolución, el hablar acerca de la cosa del objeto, ¿no? Porque es fundamental que la ciencia entienda o nosotros entendamos que no se dirige directamente a una realidad concreta y singular en ocasiones, sino que existe una distancia entre la realidad y la verdad científica. Por lo tanto, es importante distinguir lo que es la cosa, es decir, una realidad concreta que nosotros podemos tocar, que podemos entender, que podemos palpar, y el objeto, que es el objeto formal de estudio de la ciencia. ¿Sí? El objeto formal es una construcción precisa, una forma de entender que tenemos los seres humanos, que la hemos urdido a través de relaciones tácitas o algunas veces mucho más palpables, de cómo estudiar las cosas de una manera sistemática y rigurosa. Nuevamente, yo creo que el ejemplo que traje se utiliza muy bien, se puede utilizar muy bien, que en ese momento sería la diferencia entre la cosa y el objeto. Es la construcción, es el género, es una construcción social que realmente esa realidad concreta. El sexo es el género, que es lo que nosotros podemos realmente probar a través de unos procesos sistemáticos y rigurosos para que nos sirva para la toma de decisiones. Es así como podemos decir que ese objeto formal, el objeto formal de estudio que no debe confundirse con la cosa en sí misma, la cosa es algo que existe, tiene una existencia concreta y singular, mientras que el objeto formal es una existencia que es esencial y que es una perspectiva específica desde la cual cada ciencia aborda la realidad. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la criminología como un fenómeno, pues si lo analizamos desde la ciencia política, muy seguramente la ciencia política lo que nos va a decir es cómo se establece, y dentro de la ciencia política, tomemos por ejemplo el derecho, la ciencia política, la sociología, el derecho nos va a decir la forma de cómo se establecen algunas normas para determinar si una conducta es correcta o incorrecta y se puede establecer un crimen o no, de cuánto se termina penando una persona. Si lo vemos a través de la sociología, esa misma criminalidad, esa relación de crimen con víctimas, desde la sociología quizás nosotros podríamos entender o ver, analizar ese objeto, analizar esa cosa, de por qué las personas de cierta manera empiezan a alejarse de esos criterios establecidos en una sociedad, del por qué a través de fenómenos como el etiquetado, si una persona lo etiquetan de una manera errónea, es decir, lo empiezan a llamar de cierta manera delincuente, va a tener una tendencia más a portarse en contra de la ley, cómo a través de quizás la antropología podríamos comprender cómo es que se estructuran organizaciones o sociedades, estructuras sociales que dan prioridad o no prioridad para que se crean delincuentes y para que finalmente haya víctimas. Entonces, ese objeto formal es la forma como cada ciencia aborda la realidad. Es completamente respetable y en ocasiones se pueden llamar esos lentes con los cuales las diferentes disciplinas tratan de investigar, explorar y entender la realidad. ¿Correcto? Ese conocimiento verdadero nos puede llevar a que la ciencia busque explicar las cosas de una manera que su razón sea inmutable, de ser, o sea, sea inmutable, y que ese problema, perdón que yo no estoy viendo la ayuda, sí, ya se había minimizado, discúlpenme ustedes.
Ahora sí. Esa ciencia se ocupa naturalmente de lo necesario, no de lo contingente, por lo cual cuando hablamos de que encierra una contingencia, significa o nos trata de dar a entender si esto que la ciencia, de lo que es la ciencia, no se refiere a lo real o si se está refiriendo simplemente a una forma de entender en ocasiones sectaria de lo que nos está sucediendo. Entonces esa contingencia nos lleva nuevamente a ese conocimiento verdadero. Y cuando hablamos de ser necesario y contingente, es una esencia inteligible de las cosas que es universal y es inmutable. Cuando hablamos de que sea inteligible las cosas, que sea universal y que sea inmutable, es que sea permanente, que no se cambie, que si aplicamos las mismas particularidades, las mismas condiciones, se van a obtener los mismos resultados, se pueden replicar perfectamente. Y este conocimiento científico busca una certeza a través de la necesidad y esa universalidad, dejando de un lado la contingencia, es decir, de lo que sucede de una manera casi que inesperada, ¿m? Y le da la variabilidad de lo individual, es decir, que no todos los individuos o los elementos de una sociedad o el fenómeno que nosotros estemos analizando vayan a tener siempre los mismos comportamientos. Esta variabilidad y esa contingencia es específicamente difícil de comprender y analizar cuando estamos hablando de ciencias sociales y específicamente cuando estamos hablando de personas, de individuos. Si bien, como les mencionaba, una persona, un individuo es un universo completamente alejado y complejo, piensen ustedes cuando empieza a existir una interacción entre diferentes individuos de una misma sociedad, de una misma comunidad. Eso esa contingencia, esa variabilidad, hay que dejarlas de lado. La ciencia, naturalmente, se dirige hacia lo abstracto y hacia ¿cómo podríamos decir? Esas constancias ideales y esas determinaciones universales y busca que esos objetos inteligibles que tenemos en nuestro espíritu, pues, perdón, que esos objetos inteligibles que nuestro espíritu se desentrañen en la realidad. Y estos objetos, naturalmente, existen en la realidad, pero la ciencia los trata de considerar y de analizar, de probar, de verificar, para tratar de comprobar un estado de universalidad tal como generalmente existen y que en el espíritu existen, ¿no? Entonces, esa ciencia se dirige permanentemente a lo inteligible, como vemos acá. No es simplemente un objeto formal de esas esencias universales, inteligibles, de la forma como lo podemos entender, y esa cosa de esa existencia material sensible, sino que también tiene un conocimiento científico que se centra en esas experiencias, en esas esencias completamente universales. Bien, estoy tratando de reducir mucho de la presentación para que podamos cumplir el tema dentro del tiempo, dentro de estos 20 minutos que nos quedan haciendo falta, entendiendo, por ejemplo, o hablando que esa naturaleza nos lleva a entender que la ley científica expresa, tal como lo dice la presentación, esa propiedad o esa exigencia de un indicible ontológico, es decir, una individualidad, una esencia o la naturaleza del ser, ¿no? Que no es observable por los sentidos, o sea, es como tratar de pensar dónde está el alma. Cuando las personas dicen lo que sucede es que lo siento en el alma o es que me rompieron el corazón, pues cuando estamos hablando de este tema de elementos no son observables por los sentidos. Los podemos manifestar, los podemos proyectar, y las personas nos van a entender, pero no los podemos casi que ubicar dentro de una parte de la naturaleza. Y esa realidad que existe se compone de esa naturaleza y de ese acaecimiento, de la forma como funcionan o cómo suceden los elementos, para que finalmente tengamos un sentido en el tiempo y se constituya en un desarrollo para dentro de los individuos y dentro de las sociedades. A ver, ¿qué más podemos hablar por acá? Esta necesidad y esta contingencia
nos lleva a decir que para comprender cómo lo contingente realmente pueda coexistir con el objeto inmutable de la ciencia, es crucial distinguir esa cosa individual y esa ciencia universal y cómo se interrelacionan unos con otros. Esa ciencia universal naturalmente opera sobre una naturaleza, la ciencia naturaleza sobre esa, perdón, opera sobre esa naturaleza universal, que el espíritu se abstrae de lo singular. Es decir, nuevamente, la ciencia opera sobre una naturaleza que es completamente universal, pero el espíritu se abstrae de lo singular, a lo singular. Es decir, casi que de cierta manera nosotros podemos establecer dos niveles de comprensión o de entendimiento del día a día, ¿sí? De esa relación, de esa universalidad del conocimiento como una condición de necesidad y una condición, una necesidad de ese conocimiento científico. Sé que es un poco complejo en ocasiones la forma como se tienen que presentar estos conceptos, pero a ver, vamos a tratar de hacerlo de lo más sencillo posible. Por lo tanto, todo esto nos lleva a pensar de esa necesidad y esa contingencia de que solo hay una forma, de solo hay saber y ciencia de lo necesario y lo que realmente es universal. Hay saber de muchas cosas que pueden ser que no se consideren necesarias y que pueden ser pues, fruviales, triviales, pero realmente para que haya una ciencia de la verdad, una ciencia real, es de lo que realmente es necesario y es universal, de algo que podemos nosotros replicar, de algo que le pueda servir al resto de los seres vivientes, de los seres humanos y que naturalmente nos permita, nos permita ir mucho más adelante de lo que nosotros podemos entender como personas en el día a día. Entonces, pues este determinismo la naturaleza nos lleva a conocer algunas razones universales y necesarias de lo que podemos entender como contingentes y por el contrario, y por lo tanto, perdón, toda la ciencia pues es de lo necesario. La ciencia es de lo necesario, como les mencionaba, de lo que se podría decir de lo correcto, si se consideran las razones universales de los objetos del saber. Es decir, la ciencia lo que busca es establecer razones principales, generalizables, universales, para permitirnos entender qué son los fenómenos y qué es el día a día que está acaeciendo a nuestra alrededor y que obviamente nos lleve a pensar que el cometer errores en el momento de generar ciencia, de acercarnos en ese conocimiento general, a ese conocimiento completamente objetivo, pues sería un error implicar que haya un determinismo universal, ¿no? O sea, que nosotros lo podemos establecer todo por, por completo. Les recuerdo, tratamos de establecer de la mejor forma unas formas de entender nuestro día a día, lo que está a nuestro alrededor, pero pues no podemos de cierta manera ser reduccionistas y pensar que absolutamente todo funciona como nosotros quizás podemos entender desde nuestro punto de vista, quizás desde el sur global. Hay alguien en el norte o en el Oceanía o en otra parte del mundo que quizás está viendo los mismos fenómenos, está tratando de establecer las mismas relaciones dentro de esa cosa, entre el objeto, que tiene gracias a su riqueza cultural, a su riqueza histórica, a sus percepciones intelectuales, una forma diferente quizás a cómo nosotros podemos entender esa relación. Y eso específicamente la relación causa-efecto, porque tal como lo menciona la ayuda, existe una determinación, no existe una relación de esa causa respecto al efecto, o sea, no respecto a su existencia. Entonces, si bien nosotros podemos entender que algo definitivamente da un origen para que tenga una consecuencia, ¿sí? Esa forma de comprenderlo, de esa relación entre causa y efecto, no está compuesta dentro de sí mismo, es decir, dentro de la forma como nosotros estamos avanzando en la creación de ciencia, en la creación de conocimiento y en la aplicación de esto para todas las personas del mundo. Creo que se fue la ayuda ayuda en este momento, ¿sí? No la estoy viendo. Quizás vamos a tratar de cargarla de nuevo. A ver.
A ver. Sí, hay que cargarla de nuevo, efectivamente, porque, pero aquí la estoy cargando, permítanme. Ok. Estamos aquí. Listo. Entonces, esta es la ayuda 21, si se está viendo como... Correcto. Entonces, pues, obviamente una pregunta fundamental de cómo aprendemos esas esencias. ¿Sí? Ah, perfecto, muchas gracias. Ya me está, nuestra querida Claudia nos está mencionando que ya se ve. Entonces, nos pasa mucho de cómo aprendemos esas esencias, ¿no? No solamente es aprender, sino cómo aprender. Muchas personas han mencionado, grandes educadores, esa dicotomía que hay entre aprender y aprehender, ¿no? Un importante número más bien de académicos tratan de mencionar es el aprender, porque el aprender significa el hacer propio una serie de conocimientos, de elementos, de fenómenos, de cosas que nos permitan avanzar en nuestra propia construcción de nosotros mismos. No solamente es que estamos teniendo el conocimiento de cómo hacer las cosas, estamos generando conocimiento acerca cómo es la filosofía, de cómo es la ideología, sino que la estamos interiorizando y la estamos haciendo propios. Por eso es que hablamos acerca de cómo aprendemos esas esencias, porque esas esencias es quizás la manera más elemental o más básica, más primitiva de llegar a la conformación de las cosas. Las esencias de las cosas es llegar a entender de qué están hechas, cómo funcionan, cuál ha sido su origen, cómo existe unas operaciones intelectuales que nos permiten entender o tratar de escudriñar directamente esa esencia de la constitución intrínseca de los elementos con los cuales nosotros estamos funcionando. Y obviamente esa abstracción nos permite, nos facilita introducirnos en ese orden de ser inteligible, es decir, que nos podemos hablar, que nos podemos entender, pero también inicialmente percibimos aspectos más comunes de esa comprensión, de ese entendimiento. Ese acto de abstracción es uno de los, a mi gusto, uno de los elementos más bonitos, ¿no? Y es que nosotros dentro de nuestra inteligencia, dentro de nuestra comprensión, eh, tratemos o logremos extraer los objetos inteligibles, es decir, que podemos comprender, las propiedades inteligibles que podamos probar, esenciales y universales de ese objeto formal, y que con base en esto tratemos de crear ciencia, conocimiento cierto, para que, pues, de cierta manera, nos permitan llegar a ese bien común, ¿no? Sentirnos completamente satisfechos y decir que nosotros realmente conocemos algo, por lo menos dentro de sus mismos orígenes, ¿no? Aquí dice la ayuda que las ciencias inductivas no alcanzan a extraer esas propiedades plenamente, ya que se basan en propiedades sensibles. Efectivamente, porque cuando solamente nos quedamos en qué sienten nuestros sentidos, disculpen la redundancia, qué es lo que nosotros podemos medir, qué es lo que nosotros podemos cuantificar, nos estamos alejando de ese origen, de esa necesidad de escudriñar y de explorar al fondo el fenómeno del objeto formal de lo que estamos acercando. Si me permiten la expresión, es como quedarnos en el acto frío de la ciencia de medir con reglas y de comprobar con termómetros, con barómetros, con cualquiera de los elementos que nosotros podamos tener, los fenómenos o los objetos con los cuales nosotros nos estamos acercando o que están haciendo parte de nuestra realidad. Bien, entonces, nos podemos mencionar que al respecto hay unas ciencias que buscan, que son explicativas, que tratan de darle algún tipo de explicación o de razón a, a los objetos, a los fenómenos. Dice ahí la ayuda, como ustedes se dan cuenta, que son las ciencias deductivas, filosóficas o matemáticas, que trata
las esencias como si fueran seres subsistentes, independientes de la experiencia. Es decir, que se mantienen impolutas muy a pesar de que nosotros podamos tener algún tipo de interacción con ellos, ¿correcto? Con este tema, con estos elementos, estos ingredientes que hacen parte o lo que buscan explicar las ciencias explicativas, que buscan más bien adentrarse las ciencias explicativas. Mientras que las ciencias de la verificación son, como dice la presentación que en su momento hizo nuestro querido profesor, son esencias como escondidas que toca entrar a escudriñarlas para descubrir en sí mismas las necesidades inteligibles que son permanentes, que son inmanentes, que son perennes dentro de ese objeto, que son ciencias inductivas, como los habíamos mencionado anteriormente. Son empíricas principalmente y se basan en efectos para conocer las causas, que de cierta manera algunas personas podrían, como les mencionaba, podrían criticar que son demasiado frías porque no logran entender la razón, la sazón de los elementos. Hay, como ustedes saben, hay muchos fenómenos que nosotros podemos identificar y que podemos medir, pero que quizás no permiten adentrarnos en el conocimiento de cuál es la razón de las cosas. Esto es muy conocido en este tema de las ciencias sociales. Sobre todo, nuevamente les coloco el ejemplo cuando estamos hablando de personas. Piensen ustedes que estamos hablando o que estamos quizás investigando el fenómeno de la triste de la violencia intrafamiliar, de la violencia que hay dentro de los hogares y que se agreden unos con otros, independientemente de quiénes sean los más afectados y menos afectados, quiénes son los que más denuncian y quiénes son los que menos denuncian. Ese quizás no es la razón. Si nosotros simplemente nos vamos a la forma de medir de cuántas son las personas que denuncian, de la gravedad de las heridas, de cuáles son las penas a las cuales se enfrentan los victimarios, de qué posibilidades, de cuáles posibilidades tiene la víctima para recibir ayuda, para recibir asistencia, pues nos vamos a quedar en una medición bastante fría del fenómeno. Sí, podríamos tener números para tomar decisiones, sobre todo para tomar decisiones de política pública, pero para comprender realmente el fenómeno tenemos que adentrarnos en comprender la razón de esas violencias, del por qué, muy a pesar de que seamos hoy en día ciudadanos con más conocimiento, con mayores posibilidades, con unas mejores condiciones de vida que hace 100 años, porque sigue existiendo este tipo de violencia entre diferentes seres humanos que supuestamente están unidos por un vínculo de cariño, de amor o de fraternidad. Entonces, es un ejemplo para que ustedes traten de comprender que tenemos que ir más allá, el sentir el fenómeno de la violencia quizás desde los ojos de la víctima, ponernos en sus zapatos, pero naturalmente siendo lo suficientemente inteligentes para no poder llegar a revictimizar con simplemente la lógica de tratar de llegar hacia donde nosotros estamos queriendo llegar para entender como tal el fenómeno, ¿ya? Bien, también entonces tenemos que hablar muy rápidamente de lo que son las ciencias deductivas y las ciencias inductivas, que como lo dice muy bien ahí, esas ciencias deductivas nos conducen a conocer los efectos o los principios o las razones de ser, como el ejemplo que les estaba mencionando, y las ciencias inductivas nos llevan a conocer las causas o las razones por sus efectos sensibles, es decir, que podamos medir, ¿no? Entonces, las inductivas, de cierta manera, es, como les decía, la cantidad de víctimas, la gravedad de las heridas, la forma como es penalizada, y las deductivas son más algo allegado a entender la razón del por qué las personas se comportan de esa manera, es un ejemplo, o cómo es que se están rigiendo algún tipo de consecuencias a no solamente las personas que se están agrediendo, sino a los miembros de una familia. Aquí hay que hacer un punto aparte, un punto seguido solamente para aclarar que en ningún momento nosotros podemos decir que las ciencias deductivas o las ciencias inductivas son más correctas o incorrectas para analizar algún tipo de fenómeno.
porque hay personas que están mucho más inclinadas para utilizar ciencias inductivas porque quizás son mucho más positivistas, es decir, quieren palpar, tener elementos de juicio que sean validables, que sean verificables, que se puedan medir con el fin de tomar decisiones. Y otras personas, por el contrario, pues prefieren las ciencias deductivas para darle un poco más decoración a esa ciencia, si me permiten la expresión, o que el conocimiento sea más humano. ¿Sí? Que no sea simplemente tan frío, tan gris, de medir efectos y consecuencias o causas y consecuencias, sino poder adentrar a lo que realmente nosotros queremos llegar. Bien, nos podemos llegar podemos avanzar a esta siguiente ayuda que son los grados de abstracción, donde con el fin de poder crear ese conocimiento real, ese conocimiento científico, independientemente que sean inductivas o deductivas, la posición de donde ustedes quieran ver un objeto o un fenómeno, eh, podemos decir que hay un primer grado de abstracción que es el conocimiento de la naturaleza sensible. Es un grado de abstracción que de cierta manera no es tan profundo, porque pues de cierta manera está presente en la inteligencia y conserva las huellas de la materia, o sea, no se aleja por completo de lo que podemos hallar en los fenómenos, en lo que es palpable, en lo que es medible, ¿no? Y llega un segundo grado de abstracción donde se fundamenta, o que se fundamenta más bien en ese conocimiento de la cantidad como tal, según relaciones de orden y medida. Entonces se establece propiedades, cantidades, números, extensiones que son abstraídos de esa materia sensible, de esos fenómenos, de esas cosas. Y finalmente un tercer grado de abstracción que es el conocimiento del ser en cuanto del ser. ¿Sí? Que de cierta manera, perdón, son formas diferentes de cómo nosotros nos adentramos o nos acercamos o nos alejamos de ese fenómeno, ese objeto de estudio que queremos nosotros comprender y qué tanto nosotros nos hemos permitido interrelacionarnos con ese objeto, con esas condiciones, con esas variables para que podamos llegar a un mejor entendimiento del día a día. Bien, y finalmente eso nos lleva a que haya una abstracción total, formal y total, perdón, donde naturalmente en la abstracción total se extrae el sentido genérico de los fenómenos, de las cosas, de los objetos, a través de principios universales o pasando a unos principios universales muchísimo más grandes, y hay una abstracción formal, es el primero que les mencionaba, uno total, una abstracción formal, que se realice una abstracción de cierta manera inteligible, no ininteligible. Inteligible es decir, que lo podemos entender, que lo podemos comprender, separando datos contingentes, variables y materiales que sean de las esencias, es decir, de qué punto nosotros nos podemos valer de unos elementos, de unas variables, de unas comprensiones para poder nosotros alejarnos o acercarnos por completo de lo que estamos tratando, a dónde estamos tratando de llegar. Bien. Ok, en estos 7 minutos restantes quisiera tocar más bien este tema de la causalidad, que creo yo que es mucho más importante. Y es que ante esas contingencias de las sensaciones, solo algunos pensadores mencionan o establecen que hay dos hipótesis posibles. O bien, yo soy la causa de mis sensaciones, yo soy el mismo que estoy generando esas sensaciones, o bien es algo distinto a mí. O sea, hay o lo uno o lo otro. Es la forma quizás de ese principio de causalidad como se presenta. Entonces, yo, por un lado, volvámoslo a tocar, yo soy la causa de mis sensaciones, yo las estoy creando, o por el contrario, es algo completamente distinto de mí. Entonces, por un lado, las sensaciones no son la causa de sí mismas, ¿no? Eso hay que entenderlo, hay que colocarlo desde el principio. Por lo que su causa debe ser algo, ¿sí? Debo ser yo o debo ser algo externo. No crecen ni se generan en el vacío. Sin embargo, yo no puedo ser la causa de mis impresiones, ya que las sufro, ¿sí? No las estoy creyendo, las estoy sufriendo, las estoy viviendo en carne propia. Me están doliendo, me están
dando vueltas en la cabeza, no me dejan dormir tranquilo, esas sensaciones. Por lo tanto, pues debe existir una realidad externa, algo que está fuera de mi propio entendimiento, una sustancia que es independiente, que está alejada, que está apartada de mi pensamiento, que actúa como la causa activa de mis sensaciones, ¿correcto? Entonces, ese principio de causalidad es algo bien interesante que nos permite comprender de cierta manera hacia dónde es que nosotros podemos comprender nuestras sensaciones, de cómo esas sensaciones nos permiten alejarnos o acercarnos de esos objetos, de esos fenómenos que nosotros podemos o queremos comprender, de cómo a través de diversas abstracciones nosotros podemos o adentrarnos dentro del origen, disculpen la duplicación, adentrarnos en el origen o en la razón misma, las causas de los objetos, o por el contrario, nos alejamos por completo y simplemente nos quedamos en una visión completamente fría para llegar al conocimiento o acercarnos, adentrarnos al conocimiento. Y finalmente, cómo hay visiones inductivas y deductivas que nos permiten o comprender el fenómeno dentro de la misma forma como se ha generado, es decir, lo que está en la materia, en el inicio, en el génesis de los elementos, o por el contrario nos quedamos solamente con las mediciones, con lo que es externo, dependiendo de cómo nuestra visión de generar un nuevo conocimiento, de generar creencias. Recuerden que esto, solamente para cerrar esto, cuando estamos hablando de conocimiento cierto, establecimos desde el principio que teníamos que generar conocimiento, verdadero conocimiento cierto y alejarnos de nuestras propias opiniones, de nuestras propias percepciones, de caracterizaciones, para que realmente nosotros podamos tomar decisiones en el día a día y si fuéramos tomadores de decisiones para alcanzar un bien común. Pero en ningún momento nosotros podemos llegar a criticar la forma como, de una forma completamente abstracta, completamente alejada, o por el contrario, una forma metida dentro del sí mismo, dentro de esa sustancia de las cosas, se toman las decisiones. Hay personas que están inclinadas siempre a tomar decisiones, como les mencionaba, basados en la realidad, en lo que pueden medir, en lo que pueden duplicar, en lo que pueden reproducir. Otras personas, por el contrario, simplemente les gusta entender la razón de las acciones, que es tan difícil en ocasiones hacerlo, y con base en eso establecer unos principios de vida o más bien unas ideas para continuar caminando y entender la realidad que tienen alrededor. Bien, entonces pues bien. Esto ya nos lleva prácticamente al final de esta unidad. Corrimos un poco, la verdad, como se dieron cuenta, porque quizás en esta presentación está a mi gusto un poco duplicado muchos de los temas, pero ni más falta, eso fue un gran trabajo que en su momento nuestro profesor, que fue el gestor de esta materia, estableció, sino que para efectos de acomodarnos con el tiempo, les pido por favor que entiendan que fue necesario pues reducir la discusión de muchos temas que se repetían a lo largo de muchas presentaciones, de muchas láminas. Bien, entonces con esto, como les digo, llegamos al término de esta última sesión, que es como parte de nuestra unidad 5, perdón, de nuestra primera evaluación, que llega hasta la unidad 5. Nuevamente les repito, mañana empieza la evaluación a las primeras horas y se cierra el sábado, perdón, empieza el sábado 26 de abril de 2025, no sé por qué estoy pensando que hoy es viernes. Empieza el día 26 sábado a las primeras horas y se cierra el día siguiente, el día 26 3 de mayo a las 23:59. El día 1 de mayo no hay clase, como ustedes saben, porque es un día del trabajo, es un día feriado en Chile y casi en todas partes de Latinoamérica. No tendremos clase, pero pues nosotros estaremos atentos por si alguna cuestión a través de, de las plataformas, de los mensajes o de los correos dicen no me está funcionando la examen o no me está dando todas las preguntas necesarias, pues para que nosotros sepan que nosotros vamos a estar atentos, tanto yo como nuestra querida Ana María. Sí, efectivamente se cierra
Querido Pablo, el 3 de mayo les voy a colocar aquí, para los que no lo han visto, les voy a colocar aquí en el chat el mensaje que les envía a todos. De todas formas, Ana María también se los envió a sus correos. Como dicen ustedes, miren, se abre el día sábado 26 de abril a las 00 horas, es decir, al primer minuto del sábado 26 de abril, y termina una semana después, sábado 3 de mayo a las 23:59. Nuevamente les menciono, son 20 preguntas de un banco de 40 preguntas que cubre las unidades 1 a las 5. El sistema Blackboard mágicamente les va a seleccionar 20 preguntas de una forma caprichosa. No les garantizo que les salgan 10 y 10. Todas son muy sencillas y todas están basadas en las presentaciones que están en la plataforma. Cristian, aparte del material sugerido, como lo mencionamos en algún momento, quizás algunos de ustedes están en regiones donde no pueden tener acceso a todos los textos, a los libros completos. Es así como las preguntas están hechas basadas en lo que hablamos en clase y en lo que están en las presentaciones que están cargadas en Blackboard. No les voy a hablar acerca de los pies de página que están en el libro X de Platón y de Aristóteles, no, pero les digo, creo que sería un poco injusto con las personas que están haciendo un esfuerzo de asistir a estas clases y están de pronto en regiones apartadas y no tienen las mismas posibilidades que otros estudiantes. Y por eso les repito que las preguntas están hechas de una forma muy lógica. Ustedes que son unos apasionados de estas carreras que están cursando, creo que lo podrán contestar si prestaron algún tipo de atención a las clases y si consultan o revisan adecuadamente las presentaciones. Entonces, les pido por favor que no se enfrenten con miedo a la evaluación, que es muy sencilla. Nuevamente les digo, 90 minutos, 20 preguntas. Ustedes una vez abran la plataforma y inicien la evaluación, se inicia el conteo, 90 minutos, y no la pueden dejar para después, o sea, es solamente un intento. Si ustedes la abren y deciden irse a cenar o ir al cine, pues bueno, ojalá el cine, la película se les demore menos de 90 minutos porque efectivamente el sistema va a estar contando. Entonces, por favor, no vayan a cometer ese error. Creo que es lo mismo que ustedes ya han trabajado en otras materias, pero pues solamente quisiera recordar. No sé si nuestra querida Ana María quiera mencionar algo que se nos haya quedado en el tintero. No, por mi parte voy a estar pendiente también de cualquier consulta o cualquier problema que tengan en la plataforma. Ustedes ya tienen mi correo, la delegada también puede acceder a mi teléfono, así que por WhatsApp no tengo ningún problema en apoyarlos, chicos. Así que yo también estoy en Solemnes, así que vamos a estar todos girando en el mismo relojito. ¿Ya? Estábamos montados en el mismo barco. Bueno, entonces, pues nada, muchísimas gracias. Espero que aprovechen el tiempo estos días. No se queden, no se esperen hasta lo último. En ocasiones las plataformas se congestionan, no hay algún tipo de problemas. Estamos completamente atentos. Si no les llega a funcionar la plataforma, me indican. Nuevamente le repito, quizás alguno de ustedes no va a saber, no escuchó. La calificación solamente se va a mostrar en el momento que la evaluación se cierre, es decir, el sábado 3 a las 23:59, donde todo el mundo ya haya presentado la evaluación, se cierra y se les envía o van a ver las calificaciones de una forma automática con la respuesta de si estuvo correcto o incorrecto y la razón del por qué lo tuvieron correcto o incorrecto, como una especie de retroalimentación. Listo, entonces nos vemos en 15 días prácticamente. Espero que les vaya muy bien y que aprovechen este tiempo y lo que han visto en las materias para avanzar en su vida profesional y personal. Feliz noche y que estén bien. Buenas noches a todos.